Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Graciela Pachín. En esta ocasión vamos a realizar una práctica correspondiente a la asignatura Electrónica Básica del módulo 2. El nombre de la práctica se llama Fuente de alimentación de voltaje variable. Para realizar esta práctica vamos a necesitar los siguientes instrumentos o material. Necesitamos de un transformador, los fusibles, los diodos, los capacitores, el regulador, el capacitor de 200 microfaradios, 560 microfaradios, un capacitor de 22 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, un regulador de voltaje, una resistencia de 120 ohms, el potenciómetro, un multímetro, los cables y el protoboard. Una fuente de alimentación es aquella que convierte la corriente alterna en corriente directa. En este caso se necesita regular la corriente alterna mediante un transformador, donde se tiene un voltaje de entrada de 120 volts y un voltaje de salida de 11 volts, la cual sigue siendo corriente alterna. Posteriormente vamos a colocar un fusible como medio de protección de todo el sistema. Para que pueda cambiar la corriente alterna a corriente directa se necesita de un puente rectificador. Eso lo tenemos aquí. Bien, se lo vamos a mostrar de manera gráfica. Ahí está. De esta manera gráficamente aquí está el transformador, los fusibles, los 4 diodos que forman el puente rectificador, que su símbolo es una punta de flecha, y 2 capacitores de 220 microfaradios. Esto es la primera parte. Para continuar, en la segunda parte se encuentra un capacitor de 560 microfaradios, el regulador de voltaje, el potenciómetro y por último 2 capacitores, uno de 0.22 microfaradios y otro de 100 microfaradios. Bien. Con el puente rectificador, la corriente alterna va a poder convertir a corriente continua, a corriente directa, pero no es de manera continua. Por lo tanto, se necesitan filtros conocidos también como los capacitores, que son estos dos que vamos a empezar a utilizar. Estos están conectados de manera paralela. A la salida de esos capacitores ya se tiene un voltaje de manera continua, que de acuerdo a esta se tiene un voltaje de salida de 13 volts con corriente directa. Con eso ya tenemos nuestra fuente de alimentación con voltaje fijo. Posteriormente, en la segunda parte de nuestra fuente de alimentación ya va a ser de manera variable. Para esto se necesita un capacitor de 560 microfaradios. Luego se conectará el regulador de voltaje, el cual tiene 3 terminales. La de la derecha indica la entrada, la terminal de en medio la salida y la de la izquierda la que va a permitir que el voltaje sea ajustable, y en esta se conectará el potenciómetro, que es una resistencia es el cual que nos va a permitir regular el voltaje. Y por último, los 2 capacitores. De esta manera ya termina. Ya con eso ya tenemos los diagramas. Ahora, de la manera práctica, si ustedes pueden ver, aquí se encuentra nuestro transformador, el fusible, el puente rectificador, los capacitores, aquí están los otros capacitores, la resistencia y el potenciómetro, y el multímetro. Bien, ya aquí ya tenemos aquí nuestra parte práctica. Sí, aquí ya nosotros vamos a poder regular el voltaje
Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, ok, ya ahí tenemos el mínimo del voltaje. Y ahí vamos a ir regulando hasta que llegue a los 5 volts. El 5 los 5 volts que nos está pidiendo la práctica. ¿Ya? Ok. Con esto vamos a dar como conclusión, tenemos que sí se puede cambiar la corriente, se puede más bien regular la corriente directa a ok, se puede regular ese tipo de corrientes. Sí sabemos que no es nada fácil y se necesita mucha práctica, pero sí se puede llegar a hacer. Es necesario cada uno de estos elementos, ya que sin ellos no nos va a permitir tener la práctica al 100% lista. Con esta información ya damos por terminada nuestra práctica. Gracias por su atención.